Pues buenos días, Andrew. Gracias. Nada, estamos aquí. Esto es una pequeña entrevista sobre tu trabajo y el trabajo que estáis haciendo en Movimiento Marica de Madrid y con otros movimientos a la vez en 2022. Y nada, si te pudieras presentar brevemente. Pues soy Andrew, soy torturada arquitecta de profesión o de formación, diseñadora gráfica y llevo unos cuantos años metida en distintos activismos que empezaron, por un lado, en el ámbito de la universidad, en espacios de la universidad, y luego tras descubrir espacios con mayor conciencia social, cuando estuve viviendo fuera, estuve viviendo en Viena, pues al volver a Madrid, que ya conocía ciertos espacios, pero no por estar implicada en ellos, sino por haber atendido a distintas charlas o a distintas movilizaciones, pues busqué esos espacios un poco más queer, no tan espacios gays en los que yo me había movido, y empecé a implicarme en espacios de activismo, pues tanto en Orgullo Crítico, como después aparecí en el Movimiento Marica, después en distintos espacios ocupados, autogestionados, en distintos tipos de activismo. Y si bien prácticamente me he mantenido en espacios transfeministas, en espacios queer, en espacios que hablan de la disidencia, es verdad que a través de estos espacios he estado en contacto o he participado en distintos activismos que no hablan tanto de la disidencia o, pues eso, de los ámbitos LGTBIQA+, pero es verdad que mayoritariamente me muevo en esos espacios. ¿Y desde cuándo estás en Movimiento Marica en concreto? En concreto, Movimiento Marica estoy desde 2019. Vale. ¿Y qué es Movimiento Marica desde tu experiencia? Pues Movimiento Marica, así como definición, no sé. Es un espacio que, si bien se agrupa en torno a una disidencia muy específica, una identidad, que es lo marica, habla mucho, o para mí es mucho, la herencia de espacios politizados como pueden ser la Radical Gay o la LSD, que son movimientos que estuvieron activos en los 90, también en la ciudad de Madrid, en el ámbito de Madrid, y hablan un poco de cómo hacer activismo o cómo agruparse en torno a cuestiones que no son simplemente desde la cuestión del deseo o de la disidencia más específica de lo gay, que es una escisión que empieza de alguna manera a materializarse en los 90, ¿no? En plan del surgir de Cogam, el surgir de la CLGTB, y de cómo parecía que lo primordial, entre comillas, era el ser gays, el ser homosexuales, y hablar de esa disidencia, pero que parecía que no tenía intersección con otras cuestiones como puede ser el anticapitalismo, el antimilitarismo, otras muchas cuestiones que al final intersecan, ¿no? Y para mí el Movimiento Marica es un poco eso, ¿no? Agruparnos en torno a una identidad, pero que esa identidad no está exenta, no está aislada del mundo. Hay una cuestión, una herencia a lo mejor del anarquismo, del anticapitalismo, del antirracismo, de las luchas de los feminismos, ¿no? Como no entenderlo como luchas aisladas, si bien claramente se puede trabajar desde una identidad, pero que nos atraviesan o nos tocan un montón más de luchas, otras opresiones, pues la cuestión claramente, ¿no? de clase o de privilegios, pues sean del tipo que sean, ¿no? E incluso a lo mejor hacer alusión un poco a la importancia de la identidad marica, ¿no? El cómo reapropiarse de un insulto histórico y no intentar, desde mi punto de vista, aquí no voy a hablar como representante de ningún colectivo, de ningún activismo, hablo desde mi propia experiencia, pero el cómo ha habido, desde mi punto de vista, una búsqueda de normalización y normativización, ¿no? De ser de alguna manera aceptables en esta sociedad, de ser respetables en esta sociedad, que veo muchos activismos que van por esa línea, ¿no? De soy normal,
soy gay pero no pasa nada, famosa frase. Y para mí es más el decir, no, es que soy marica, es que soy un pedazo de maricón. No busco ser lo que la sociedad espera que sea una persona respetable. Que para que yo sea aceptada en sociedad me tenga que dejar de pintar las uñas o mostrarme de una manera o hablar de una manera, en plan de para que no se me note la pluma, que no se note que soy rarita, que no se note que soy una circa, una monstrua, ¿no? Una invertida. Y es mucho de eso, ¿no? De, bueno, pues sí, hemos avanzado en muchas cosas, pero reivindicar ese insulto de que no buscamos ser respetables. No buscamos que ser gay sea algo, bueno, que hagas tú en tu cama, en tu casa, en lo privado, ¿no? En plan, es que es una identidad política, porque lo que hago o cómo vivo, o cómo soy o cómo me expreso en la calle tiene trascendencia, ¿no? Entonces la importancia ahí de lo marica como llenado de contenido más allá de simplemente el deseo. A mí no me define qué deseo o qué no deseo, me definen otras muchas cosas. Una de ellas puede ser el deseo y es muy importante y no le quiero quitar importancia, ¿no? Pero ahí veo la importancia de lo marica, como la que se sale o las que se salen de la norma, las que fugan de esa norma o de ese espacio de normatividad que se nos impone. O sea, lo que desprendo un poco de lo que estás diciendo, ¿no? Es que a diferencia de otros activismos, ¿no? Como a lo mejor desde el comunismo, ¿no? Por ejemplo, no por demonizarlo, pero que no es tanto necesario, ¿no? Que haya un bloque unido, ¿no? De pensamiento, sino un lugar al final en el que cada uno puede ser quien sea y puede unirse desde esa libertad, ¿no? Es más una reivindicación de la libertad, que es un concepto un poco problemático al final, pero el hecho de poder estar en constante redefinición y de presentación y de que ese proceso tuyo de búsqueda y de presentación pública pueda tener un lugar no solo en tu ámbito privado, no solo dentro de esos lugares seguros, sino convertir el mundo, ¿no? También en un lugar en el que todo el mundo quepa y que no y que a lo mejor eso, o sea, que todo sea respetable al final, ¿no? O nada sea respetable. O nada lo sea, que al final es lo mismo, ¿no? Para mí es un poco romper con la idea de respetabilidad, ¿no? Aquí, si me remonto al pasado, a mí me encanta siempre hablar de la ley de peligrosidad social o la ley de vagos y maleantes, ¿no? Y si leemos la ley de vagos y maleantes, es interesante porque habla de la cuestión de una cuestión, no me acuerdo ahora mismo la palabra, la voy a citar mal y me siento fatal, ¿no? Pero como de qué es respetable en el espacio público, ¿no? Esa cuestión de respetabilidad, ¿no? De hecho, a los maricones, a las disidencias se nos mete con otras muchas cuestiones que no se quieren ser vistas, ¿no? En plan de la gente vaga, la gente pobre, ¿no? La gente sin techo, las trabajadoras sexuales, ¿no? Las putas, ¿no? Como todo aquello que no es bien visto para la sociedad. Es muy interesante ese concepto de que la ley no se hace porque ser homosexual, como se decía en la época, porque ser homosexual fuera malo, ¿no? Sino se habla de la cuestión de respetabilidad, ¿no? De que es digno o no es digno de estar en nuestra sociedad, ¿no? Y a mí me parece precisamente eso, que para mí es más romper con esa idea de qué es respetable, qué no es respetable, qué es digno, qué no es digno, tanto a ampliar el que se respete a todo el mundo. Es como, no, vamos a romper con esa idea moral, esa idea de respeto. Pues yo quería aterrizar un poco esto ahora mismo estamos en marzo de 2022, ¿no? Entonces igual esta pregunta de cómo ves la situación actual en Madrid, que es de donde eres y donde estás haciendo activismo en España, con relación a estas violencias y a estas maneras, ¿no? de reprimir y corregir, ¿no? Estos comportamientos para que se adecúen a la norma a través de la violencia, que puede tener muchas formas. Y esto ocurre tanto en la calle, en los colegios, en la universidad, en los trabajos, en los medios y en la política. Entonces, igual es muy amplia esta pregunta y igual
tiene más sentido que la respondas desde tu propia experiencia como persona desde que estás en el colegio y hasta ahora, ¿no? ¿Cómo has ido sintiéndote y cómo has visto que ha habido cambios que han estado en ti y que han llevado a decir, no, pues es que esto que me hacían sentir mal en un momento dado, de repente es como justo de esto de lo que me quiero apropiar? ¿Y cómo ha sido ese viaje y cómo lo vinculas, ¿no? con la historia de los últimos años en España, ¿no? ¿Cómo está la cosa desde tu perspectiva? Pues yo, para bien o para mal, siendo jovena, en el sentido de yo no he vivido la violencia del franquismo, yo no he vivido la violencia de la transición, ¿no? O de finales de siglo. Entonces, voy a decir que la parte de violencia que yo he vivido y que he interiorizado es una violencia muy sutil. Es una violencia que a mí me generaba muchísima vergüenza, pues tanto en el colegio, ¿no? El bullying en el colegio, el bullying en el patio, el bullying en el parque, el bullying en mi barrio, ¿no? Como que son violencias que han sido muy sutiles, muy explícitas, pero sutiles tanto en cuanto no han pasado la línea de la gravedad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del feminismo y hablamos del iceberg, ¿no? De lo que se ve, que son las muertes, y toda la violencia simbólica o no simbólica, pero toda la violencia que se sufre, que no es visibilizada, mi violencia ha venido por ahí, por toda esa parte que no es visibilizada. Es decir, yo no he acabado en el hospital, ¿no? En coma por una agresión. A mí no me han matado. Y por un lado me siento muy privilegiada por ello. Por otro lado, parece que no es real, ¿no? Que yo no puedo decir abiertamente he sufrido violencia porque a mí no me han matado, porque a mí no me han pegado. Entonces mi violencia es dentro de eso de la invisibilidad o de la parte más sutil, de que yo llegué a odiar muchísimo las palabras mariquita y maricón, porque a mí me producían, por un lado, mucha vergüenza, mucho dolor, y fue un proceso de aceptación y de reconciliarme con ese insulto, de reconciliarme con eso que a mí que en ese momento se me estaba agrediendo, ¿no? Y una parte que a mí me dolió mucho era les estoy dando la razón, ¿no? De alguna manera tenían razón por agredirme. En el momento en el que yo digo es que soy un maricón, había una parte de cabreo, de rabia, de les estoy dando la razón, en plan de tenían razones por las cuales agredirme, ¿no? Entonces es un proceso bastante ambiguo, por un lado muy bonito y muy empoderador, ¿no? De esta es quien soy, esta es la persona que soy, y este insulto no me va a volver a hacer daño. Pero por otro lado, una parte también bastante dolorosa, es que al yo admitirlo, entre comillas, parece que estoy justificando esas agresiones, que para nada, y quiero dejar muy claro que para nada se justifica, ¿no? Pero fue un proceso, para mí, entre comillas, dificilillo, con el paso del tiempo, como que te das dando cuenta, ¿no? Primero hay una fase como de, bueno, esto soy yo, pero a mí no me identifica, pero no pasa nada, ¿no? Pues como dijo Pablo Alborán, soy gay, no pasa nada. Es ese intento como desde lo más dentro de ti, ¿no? De por favor, sigo siendo la misma persona, ¿no? De intentar como valorarte a ti, ¿no? O que esto no sea la cosa por la que se te mire, por la que se te juzgue, ¿no? Y luego llega un punto en el que dices, ¿por qué le estoy quitando importancia? ¿No? Es una parte muy grande de mí, igual que lo pueden ser otras cosas, claramente no es lo único de mí, pero estoy intentando quitarle importancia. Es como, pues sí pasa algo. Pues sí, pues seguramente se me juzgue en sociedad por ser un maricón, como una de las principales cosas, ¿no? Y es muy triste, bueno, me parece triste que hoy por hoy, ¿no? O sea, una cosa que nos defina tanto, precisamente porque está mal visto, ¿no? Porque hay una opresión. Si no tuviéramos esa opresión, no nos definiría tanto, pero hoy por hoy lo hace. Entonces hay una parte como ahí de, pues ojalá en algún momento da igual, hoy por hoy no da igual. Entonces, en el momento en el que de alguna manera dices, es que esto no da igual, pues puedes o estar luchando contra ello, y ahí es donde veo muchos activismos o mucha peña de derechas con una homofobia interiorizada de 3 pares de narices, donde está el discurso de la respetabilidad, de la honorabilidad, de que no se te note, un rechazo continuo, constante y tremendo hacia la pluma, ¿no? Hacia el que se te note,
al que a ti se te identifique con una de esas locas, ¿no? Puedes tomar esa vía o puedes tomarla y decir, pues esto es lo que soy y no voy a reprimirme. Y no voy a ponerme una ropa de una manera simplemente para que no se me note, ni voy a cohibir ciertas maneras de expresarme o ciertos gustos o ciertas performatividades en el espacio público simplemente para que no se me asocie con, ¿no? Y en ese proceso mío es en el que digo, pues es que esto es importante. Y desde aquí esto es parte de, y esto hay que politizarlo, ¿no? Y esto no es simplemente el voy a una discoteca o a un bar de noche, me lío con quien sea y tal, es como, no, es que esto es mi vida, es mi día a día, es cuando yo salgo a la calle, ¿no? Es todas las decisiones que tomo y hay que politizarlas, ¿no? Y ese momento de decir, es que no es simplemente una cuestión del ámbito privado o del ámbito de la fiesta o del ámbito del deseo o de quién me pueda gustar o quién me pueda atraer o quién me pueda poner, ¿no? Es que es todos los días de mi vida, todo el rato, hay mucho más, ¿no? Y eso me parece importante, politizarlo. Y entonces, desde esas experiencias en el colegio, ¿no? En el que por cómo eras, cómo hablabas, cómo X, ¿no? Se te define antes de tú saber nada de ti, ¿no? Y hasta ese proceso de apropiarte de ello y ahora salir a la calle rompiendo, ¿no? Con ciertas normas, con lo que sea, ¿no? No importa. ¿Cómo te sientes ahora mismo, ¿no? En el Madrid de 2022, ¿cuál es tu experiencia de salir a la calle y qué tipo de cosas te han ocurrido, ¿no? Pues sigue habiendo mucha violencia. Es verdad que en el momento en el que tú te empoderas en ciertas cosas, o bien te has curtido, ¿no? Has generado callo, y te afectan, pero no permites que te den más, o sea, no te permites darle más importancia porque tienes que seguir con tu vida, ¿no? Y si nos desmoronáramos cada vez que nos dicen algo por la calle, que nos miran mal por la calle, entonces, por un lado está como ese quitarle importancia, no importancia política, sí importancia de no puedo derrumbarme cada vez que esto pasa, como me pasó cuando yo era aquí. Entonces hay una parte ahí como de, bueno, pues relativizarlo entre comillas, empoderarte o no permitir que esto te frene, pero a la vez tiene un montón de secuelas que si bien la mayoría son de la infancia o de la adolescencia, hay un montón de secuelas, ¿no? De, pues eso, si en algún momento miras a alguien por la calle, sea porque te gusta o no, simplemente el hecho de decir, Dios mío, estoy mirando en una dirección, a lo mejor me pegan, a lo mejor hoy no vuelvo a casa. El hecho de que cada vez que yo salgo de casa y voy al metro para quedar con quien sea, un pensamiento muy recurrente es a lo mejor no vuelvo a casa. Y tengo que vivir con ello. Es un miedo constante, es un estado de alerta o de alarma constante que otra vez es no impedir que te paralice, pero constantemente es vivir con esas microagresiones y el pozo que han dejado en mí. Sea cuando me gusta una persona, cuando me atrae una persona y estoy en una discoteca y digo, bueno, pues es que a lo mejor si miro más de 10 segundos esta persona me parte la cara. El hecho de que si a lo mejor voy por la calle con alguien, cómo lo hago y a lo mejor muchas veces no quiero permitirme el estar controlando lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, pero a lo mejor sí que estoy mirando a ver cuántas personas hay en la calle. A lo mejor sí que estoy pensando en por qué calle tengo que tirar corriendo. En el caso de que cualquier persona decide, se le cruza el cable de que quiere hacer algo violento contra mí, ¿no? Entonces, hay una parte bastante de trauma o de alerta, ¿no? Que si bien no sale frente a agresiones reales, ya sale frente a cualquier potencialidad de agresión. Es decir, todo el mundo en la calle es potencial agresor. Todo el mundo en la calle puede ser la razón por la cual yo no vuelvo a casa, ¿no? El hecho de que entras en una tienda y a lo mejor pues voy a la sección de tías para comprarme ropa porque me gusta más una camiseta que han sacado para tías y no para tíos, la mirada cómplice o no de quien está atendiendo en la tienda, en plan de te mira bien, es como, ah, genial, tranquilidad. Te mira raro y te dice, pero esto es para tías. Y de repente es como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada, ¿no? Entonces hay como muchas situaciones muy típicas, muy cotidianas, con todo lo que hago, que me generan
un nivel de ansiedad, de tensión, que muchas veces me doy cuenta a posteriori, por ejemplo, ahora hablando contigo, ¿no? En plan de todo lo que acarrean, que en el momento tú estás como de... bueno, ya está, ¿no? En plan de coge aire y sigue con tu día, y hay muchas cosas como que hemos normalizado, un montón de microagresiones. Y ya no siquiera las agresiones, sino la potencialidad de una agresión. Es decir, hemos vivido tantas agresiones que el resto del tiempo no hace falta que te agredan, ¿no? Es un poco también esto como que también aprendiendo muchísimo de los feminismos, ¿no? De no hace falta en la violencia de género que te peguen cuando ya te han amenazado o ya te han agredido una vez. Cualquier mínima situación que se salga de lo tranquilo, ¿no? O de un espacio seguro o de una normalidad, de una tranquilidad, es como ya te han enseñado el cómo te tienes que comportar para estar en el redil, para no salirte del redil, para no buscarte tú la agresión, ¿no? Entonces ya no hace falta que todo sean agresiones. Ya estás enseñadita, ¿no? Te han entrenado para saber qué estás haciendo para llamar la atención, ¿no? En plan de, pues en los feminismos es si te has puesto una minifalda es que te lo has buscado, y a mí es si yo me pongo una falda es que me lo estoy buscando. Si yo me pinto, me maquillo, yo es que me lo estoy buscando, ¿no? Entonces a mí también se me ha entrenado, se nos ha entrenado para saber que es que la violencia viene, no sabes cuándo, entonces estate alerta. Y eso es algo que me acompaña y puedo intentar que no me paralice o no, pero es algo que me acompaña. Pues totalmente, a mí también. Y por eso me parece tan importante seguir hablando de ello, ¿no? Y de hecho, o sea, yo creo que es muy importante, ¿no? Entender que la experiencia que a lo mejor tú y yo podamos tener en la calle, a lo que más se parece es a la experiencia de una mujer que también al final, sobre todo, bueno, en cualquier momento, pero también por la noche, ¿no? Que es como el terreno, otro terreno, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y a lo mejor nosotros tenemos más un miedo a una agresión física, ¿no? Que a una agresión sexual, y que quizá en el caso de mujeres lesbianas se juntan ambas cosas, ¿no? O sea, el hecho de encima, como soy mujer, igual esa corrección de mi comportamiento pasa por la agresión sexual también, ¿no? Entonces, creo que al final esas microagresiones y ese miedo, ¿no? No tiene tanto que ver con la homosexualidad, o sea, tiene que ver con el género, ¿no? Y si pudieras hablar un poco de esto, ¿no? En plan, cogiendo una agresión, o sea, como ese miedo, o ni siquiera una agresión, en plan, el miedo a una agresión, ¿qué está ocurriendo, ¿no? En esa situación, ¿no? Y qué tiene que ver con el género, porque en realidad puedes no estar haciendo algo que tenga que ver con tocar, besar a una persona con los mismos genitales que tú, pero tú estás sintiendo ese miedo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Detrás de esa homofobia o LGBTfobia, ¿no? Para mí con la homofobia, en el caso de personas asignadas hombre al nacer, hay la parte para mí principal es en mi vida personal o como yo he sacado hablando en terapia, para mí es un fracaso de la masculinidad, ¿no? En plan de cómo yo fracaso en ser ese hombre que debería haber sido. Y hay una gran parte de afrenta a la masculinidad. En el momento en el que yo me pinto las uñas, yo me maquillo, yo me visto de una manera o de otra, estoy confrontando la masculinidad. No solo la que se debería haber impuesto en mí o la que yo debería haber sacado. Y aquí es donde está el carácter social, ¿no? O público o con la otra gente. Es como que estoy afrentando a la masculinidad de otros hombres, ¿no? Entonces, para mí hay algo ahí muy interesante, ¿no? De cómo esto, para mí, es violencia de género, como que la homofobia, la LGTBI-fobia es otro tipo de violencia de género, tanto en cuanto lo que se está castigando es la salida del marco ¿no? del género establecido, ¿no? Estás desviándote, estás saliéndote del redil. Entonces, para mí es un tipo de violencia de género. Y en este caso, pues claro, los hombres castigan una cosa. La sociedad castiga, no es solo los hombres, no, claramente todo el mundo tiene un machismo interiorizado de 3 pares de narices, pero es verdad que en mi caso, los hombres castigan
una desviación de la masculinidad. Entonces ya no es tanto el que yo esté confrontando mi propia falta de masculinidad o lo que debería haber sido mi masculinidad, sino que estoy confrontando la suya. Y ahí es donde aparece el momento del peligro, ¿no? En plan de si una persona se siente cuestionada, no a nivel, o sea, no es consciente, en plan de, uy, esta persona me está haciendo plantearme cuál es mi masculinidad y si es tóxica o no, y si esto es hegemónico o no. Claramente no. Es una persona que se sale y a esta persona hay que corregirla, hay que reconducirla. Y esto hablando con amigas siempre me ha parecido muy interesante justo esa vivencia de la violencia nocturna, como a mí me tranquiliza una calle vacía, porque la agresión que yo voy a sufrir no va a ser desde la vergüenza, va a ser un hombre envalentonado, empoderado, yo a esta persona la estoy corrigiendo y no le va a dar vergüenza ninguna. Entonces, mi agresión seguramente no sea en una calle vacía, seguramente sea apoyado por gente. Por eso también, ¿no? El hecho de, si es solo una persona, a lo mejor no se envalentona tanto a pegarme una paliza, y si está en grupo, sí, porque hay una cuestión ahí como de mostrar el acto correctivo. Eso es. Entonces, cuando hablo con amigas, por ejemplo, es como yo tengo pánico a una calle nocturna con gente. En el momento en el que alguien aparece por la calle de noche, es cuando yo de repente pues me meto la mano en los bolsillos y cojo las llaves. Es el momento en el que quito la música con la que vaya para estar atenta a cualquier, ¿no? A cualquier estímulo externo, cualquier señal de alarma por la que yo tenga que salir por patas. Y sin embargo, hablando con mis amigas, es la contraria, ¿no? En plan de yo no tengo miedo a una calle oscura, una calle vacía. En una calle vacía nadie me va a hacer nada. Perdón, al revés, joder. Yo en una calle vacía no me va a hacer nada y ellas me dicen, no, en una calle vacía es cuando me pasa algo. Porque el que me quiera agredir va a buscar el que no haya nadie que dé la voz de alarma, ¿no? Y es muy interesante que al final, si bien, como es el mismo sistema de opresiones, la misma estructura, y una agresión bastante parecida, ¿no? En cuanto a la nocturnidad, el espacio público, se vive de maneras muy distintas. Sí, yo a un nivel criminológico, como parte de mi tesis doctoral sobre crimen y visibilidad, precisamente, las agresiones homófobas es un caso muy, muy interesante, desgraciadamente, porque es lo que dices tú, es un crimen correctivo, es un crimen, en términos de Rita Laura Segato, un crimen expresivo. O sea, es un crimen que se hace para una audiencia, para unos espectadores que al corregir eso de la manera que sea, con un insulto, con una agresión, con todo tipo de gravedad potencial, tú te estás desmarcando, ¿no? de eso, te estás alejando. Claro, te estás afirmando en esa operación dicotómica del género entre masculinidad y feminidad, ¿no? Como si fueran cosas antagónicas, cuando al final son mutuamente constitutivas, pero al final es mucho más complicado, ¿no? Entonces, Rita Laura Segato estuvo 10 años estudiando las agresiones sexuales a mujeres, entrevistando a personas en cárceles, y ella lo que dice es que en una agresión sexual a una mujer hay dos ejes, ¿no? El hombre a la mujer, un eje vertical, que es un eje de poder, y un eje horizontal en el que estás haciéndolo para los pares, para el resto de hombres, ¿no? O sea, siempre hay un espectador, tú mismo como espectador de tu acto y otros hombres, y a mí me pasa lo mismo. O sea, yo en esos momentos en los que siento el mismo miedo que sientes tú, al final me tranquiliza que esa persona que pienso que me va a partir la cara si está solo, igual no lo hace porque no está con un grupo de tíos. No hace falta que lo haga porque nadie se va a dar cuenta, ¿no? De que ha mirado a un tío o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, además, con otro de los casos que vamos a compartir en nuestra película, Por encima del silencio, es el de mi amiga Ana, fue una agresión a ella cuando estaba con una tía, un grupo de tíos, precisamente, que les agredió, y fue cuando llegó un amigo de ellas y le partieron la cara a él cuando huyeron. ¿Qué está pasando ahí? La violencia es siempre parte de la sociedad. O sea, la sociedad la utiliza de distintas maneras, no está fuera. O sea, es constitutiva y es Total. siempre algo que se utiliza desde un lugar moral
para corregir o para lo que sea, pero para, no sé, para perpetuar la norma, ¿no? Que con todo lo que estabas diciendo, el hecho de que a una mujer se busque una calle vacía es porque se entiende que una agresión sexual a una mujer es un crimen. Una agresión homófoba, no están leyendo esa violencia como algo criminal, como algo que puedan. Y por eso, cuando estaban pegando este grupo de amigas a mi amiga Ana, no pararon, porque no estaban haciendo algo malo, estaban haciendo bien. Cuando pegan a su amigo y entienden que una agresión al tío es una agresión física y es un crimen. Entonces, por eso huyen. Y de hecho, en el juicio, eso es lo que se acabó juzgando, la agresión a él. Ella fue llamada como testigo de la agresión que él había sufrido. Uh-huh. Y ya entramos ahí en el terreno más de la justicia y de cómo esto al final no acaba de cambiarse, ¿no? desde la legislación. Pero creo que es muy interesante, ¿no? el hecho de entender que están haciéndolo bien, o sea, están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, es una performance performativa de la norma y aunque estén haciendo daño a otra persona, en realidad están haciendo que la sociedad no sufra o algo así. O sea, es una operación muy compleja que yo creo que ellos mismos no entienden y que me parece muy importante que nuestro proyecto podamos ilustrar lo que está aquí detrás para que no solo denunciarlo y visibilizarlo, sino para que también se pueda entender qué es lo que está pasando dentro de estas personas, ellos mismos, ¿sabes? Porque es algo mucho más complejo de lo que parece. O sea, no es pegar a un marica, es otra cosa, ¿no? Bueno, si quieres, pasamos a otras cuestiones. Creo que ya has hecho referencia, ¿no?, a cómo ha ido cambiando la legislación, cómo ha ido cambiando la historia, cómo tu experiencia ha sido distinta a otras personas en el pasado. ¿Qué está ocurriendo hoy con la violencia y con el odio? Porque no ha desaparecido, sino que esas formas de opresión se han transformado, ¿no? O sea, se dice, ¿no?, que aumentan las denuncias, pero en realidad es porque la gente tiene menos miedo. O sea, ¿qué está pasando a ese nivel con las agresiones, con las denuncias y con el odio al final? Yo, para mí, no creo que esto que se dice, ¿no?, de ha habido no sé cuántas denuncias más, creo que es una cuestión aquí, claramente lo que has apuntado tú, ¿no?, en plan de cuántas denuncias por violencia de género había en el franquismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la violencia de género ha aparecido después de Franco? No. Simplemente hay una cuestión de tú no podías ir a denunciar por el ámbito legal, ¿no?, por el marco legal que está establecido y que te legitima o no a denunciar ciertas cosas, pero luego también la cuestión de cuán legitimados estamos en ir a denunciar ciertas agresiones. Entonces, no creo que esto es como, madre mía, está creciendo un montón. Sí que creo que está cambiando la manera, ¿no? Creo que en el pasado había, aparte de que había legislación que decía qué se tenía que hacer con maricones, ¿no? Entonces había un castigo completamente legitimado por el Estado y por la normatividad, ¿no? En plan de esto hay que reconducirlo, corregirlo, etc, etc, etc. Después, para mí lo que pasa es que se vive un momento en el que consideramos avance porque se consideran ciertas leyes, se consiguen ciertos derechos. Y llegamos a un momento que parece como de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí, no de que ese odio haya desaparecido, no de que la amenaza que suponemos los maricones haya desaparecido, simplemente ya no está tan bien visto que tú corrijas públicamente en la calle, ¿no? En plan de, pues es que a lo mejor no me siento tan respaldado para pegar a un maricón. Entonces, pues a lo mejor me lo pienso dos veces. Entonces, hay una cuestión aquí de que parece que la homofobia, la LGTBI-fobia se convierte en algo más del ámbito privado o del ámbito conocido. Es decir, en el patio del colegio, la gente que me conoce sabe que soy de una manera o de otra, entonces, bueno, pues me va a insultar. En el ámbito de la familia, en el ámbito del grupo de amigos, en el ámbito de tal. Y no quiero decir con ello que no haya chascarrillos, que no haya insultos por la calle, que no haya miradas. Pero el acto correctivo, esa gran agresión de te parto la cara, te mato, te mando al hospital o lo que sea, de repente es como, para mí, una cuestión de legitimidad. Durante un tiempo no se han sentido tan legitimados
a llevar a cabo estos actos más violentos y en el momento en el que hay un cambio de paradigma social, y aquí no lo puedo desvincular a el auge de la ultraderecha o de discursos de ultraderecha en el contexto político, en el contexto social, de repente es como, oye, que lo que yo pienso, el odio que yo tengo, el asco que a mí me dan estas personas, no es solo mío. Hay mucha gente que lo piensa. Entonces, para mí hay una cuestión de cómo se está dando legitimidad política, legitimidad social a algo que estaba y que no ha desaparecido, no ha dejado de estar, ¿no? Simplemente antes a lo mejor era, bueno, pues hago el chascarrillo y ya está. Y luego cuando me voy con mis amigos, los colegotes, empezamos a hablar de esta maricona, bla, 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 bla. Pero ese proceso del que tú hablabas, ¿no? De cómo hay un espectador, pues a lo mejor es más, se queda en el grupito. Es decir, yo lo muestro en el grupito de colegas de machos, hablando con ellos, distanciándome del maricón. Y de repente, en el momento en el que ciertos discursos legitiman ese odio, legitiman más que ese odio, ese asco, ¿no? Esa peligrosidad, ¿no? La peligrosidad que suponemos para el sistema y para la normatividad. En el momento en el que esos discursos se legitiman, envalentona y de alguna manera refuerza. Es decir, yo tengo derecho a, y a mí se me va a proteger porque tengo derecho a, ¿no? Se me está legitimando en esa acción. Sí, porque estoy protegiendo algo también, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que estamos más en ese momento. No es que haya más odio, menos odio. Es que la manera de relacionarnos con ese odio está cambiando. También creo que hay un efecto rebote, un efecto polaridad. Es decir, en el momento en el que hay mucha más visibilidad, el peligro es mucho mayor. En el momento en el que cada vez es más visible que hay personas que no son cis heteronormativas, de repente el chiringuito de que eso sea la norma peligra. Peligra la cuestión de lo normal. Hay mucha más visibilidad, sea por cuentas en redes sociales, sea por películas, sea por series, ¿no? Como este miedo que aparece cada vez que hay una serie que trata tangencialmente algo, ¿no? Es como parece es que todo tiene que ir de esto, es que parece que tal, como que hay un miedo de que te están quitando tu terreno. Te están quitando, es como ahora tenemos que tener maricones en todas las series, en todas las pelis, tenemos que tener peña trans en todas partes, todo el rato se tiene que hablar de esto, es como hay un miedo a que esto se meta, ¿no? En plan de, uy, es que entonces lo que me queda a mí, ¿dónde está? ¿No? Yo creo que hay también tremendo miedo al peligro que supone que se normalice, ¿no? El que no solo estáis vosotros, hombres ciseteros, es que hay muchas más realidades, ¿no? Y te están quitando tu garito. Y ahí te ves tú como de, entonces, ¿dónde quedo yo? Pasa muchísimo con... Bueno, ha pasado con el Me Too, ha pasado con los feminismos, ¿no? Parece que a los hombres es que estamos mal, es como, Cari, es que no va de ti. Deja de centrarlo en ti, en plan de que esto no va de ti. Sí, sí. O también, o sea, para mí es más como que o también va de ti porque precisamente tú también tienes miedo, tú también, o sea, al final lo interesante también de una agresión homófoba es que él está arriesgándose a cometer un crimen e ir a la cárcel porque de alguna manera está preservando algo que es más importante, que es su propia masculinidad, o sea, que se están arriesgando también, o sea, están yendo contra algo muy natural que es su propia supervivencia, ¿no? Entonces, a mí me parece, retomando esta cosa, ¿no? De lo que está pasando ahora también con la cuestión de las redes, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, con el caso de Samuel Luis, o sea, yo no creo que las personas que le agredieron fueran conscientes en ese momento del tipo de reacción social que iba a haber, ¿no? Y creo que, o sea, ¿crees que toda la movilización que ha habido y que ahora vamos al trabajo que habéis hecho vosotros en Madrid a la hora de convocar esas manifestaciones en verano y después, ¿crees que precisamente la reacción social, ¿no? de todo el mundo, ¿no? Porque al final es un asesinato, puede llevar a que haya más casos y haya un efecto llamada porque se está visibilizando todavía más, o de alguna manera la gente se lo puede plantear dos veces antes de pegar de nuevo a alguien, ¿no? Porque ya, o sea, hay una...
no sé en español, como una accountability, ¿sabes? O sea, como el hecho de que la sociedad responde, igual que estás respondiendo con lo de Ucrania, ¿no? O sea, hay algo de que hay cosas que ya no se toleran, ¿no? Hay una moral en redes de que la gente se une y que efectivamente hay gente que va a seguir estando de acuerdo y va a seguir preservando su chiringuito, pero que creo que cada vez hay más conciencia y cada vez hay más personas que entienden que esta forma de vida es mejor para ellas y para la gente de su entorno, ¿no? Yo creo que no es unidireccional, es decir, no es un o tienen más miedo o se envalentonan más, creo que pasan las dos cosas, ¿no? Creo que por un lado el hecho de que haya más conciencia y que a lo mejor haya más miedo a perpetrar ciertos actos agresivos cabrea más, como que les mete más en plan de y ahora yo no puedo, ¿y por qué no puedo? ¿No? En plan de creo que ahí hay una rabia muy contenida, o sea que creo que va por ambos lados, ¿no? Y creo que en gente estalla, en plan de esa ansiedad, esa tensión, ¿no? De ese odio visceral o ese asco visceral, estalla y sale, ¿no? También creo yo, y me da un poco miedito decir esto porque no, yo no sé si los agresores de Samuel querían matarle. Yo no creo que quisieran matarle. Y yo creo que fue algo que se les fue de las manos. Precisamente lo que hablo de esta rabia contenida, ¿no? En plan de, es que te quiero pegar, sí. ¿no? En plan de, es más esa rabia que está saliendo y creo que se fue de las manos, ¿no? En plan de, en ningún momento creo que, no, fue casualidad o sea, como que con decir que se les fue de las manos no quiero quitar importancia. No, pero no, yo lo entiendo, o sea, es o sea, el acto, o sea, el asesinato es una cosa que todo el mundo entiende que no se puede hacer y las consecuencias que tiene potenciales para ti. Entonces, creo que nadie, o sea, si bien la agresión no es entendida como un crimen, el asesinato sí, de nuevo. Entonces, que se te vaya de las manos en el sentido de no calibrar porque estás enrabietado y estás pegando entre varios y al final no eres consciente de que, o sea, porque al final un mal golpe es muy fácil de dar, claro, desgraciadamente, ¿no? Y esa es la cosa, que hay que tener mucho más cuidado, porque un insulto es un insulto, pero es que una agresión entre varias personas, pues es muy fácil que se vaya de las manos, que parece o sea, parece frivolizar, pero no lo es, o sea, yo también creo que igual no era la intención, porque es que la intención de matar es una cosa muy, muy distinta a un nivel criminológico, yo creo. Y también aquí hablando un poco también de la impunidad, ¿no? En plan de, si yo doy una paliza, puedo irme de rositas. Eso si yo mato a alguien, no. Entonces aquí también eso hay de la impunidad y de que si bien creo que se están envalentonando, ¿no? En plan de están sintiendo legitimidad, por muy legitimado que sea, ¿no? Ningún juez, aquí hablando de la judicatura y hablando del sistema, ¿no? En plan de, no te van a perdonar el haber matado a alguien. Eso es. Por mucho que el juez sea la persona más facha, más homófoba del mundo, has pasado un límite que este marco social dice que no debes pasarte. Total. ¿No? Entonces, por un lado creo eso. Luego también es verdad que durante todo el verano, hablando de Samuel, ¿no? Vivimos una oleada de que había constantemente noticias de agresiones muy violentas. Ninguna habla de Samuel, ¿no? Pero como que de repente hubo un repunte de agresiones muy violentas. Entonces, no creo que haya un efecto llamada, pero sí que creo que con esta visibilidad, ¿no? Y además el hecho de que la sociedad se vuelque, ¿no? Porque ha sido un acto tan fuerte, ¿no? Que incluso la gente que no quisiera condenar, a lo mejor en petit comité, es homófoba, no puede no condenar un asesinato, ¿no? Entonces yo creo que hay una sensación como de repente de tener que verlo en los medios, tener que verlo en redes sociales, como de ahora los maricones se van a ir de rositas y ahora encima los maricones me están ganando terreno. Entonces sí que ahí creo como un terremoto visceral, ¿no? De es que esto hay que hacer algo con ello. En plan, de se están viniendo muy arriba y tenemos que bajarles. Entonces, ahí sí que creo que no efecto llamada, no creo que sea efecto llamada. Creo que es su propia rabia contenida que en ciertos energúmenos estalla y en otros no. ¿No? Y sí que creo que cuanto más visibilidad, cuanto más espacio mediático, social o de aceptación, va a haber a gente a la que le va a dar más rabia, ¿no? Sí, porque de hecho es, o sea, yo creo que la homosexualidad como que hasta hace nada y sigue siendo a día de hoy el crimen, no, el crimen es la homosexualidad, en la homofobia de Estado, en
creo que 67 países miembros de la ONU, que hay alguna estadística que creo que hemos compartido en nuestro Instagram, realmente, se me olvidó lo que iba a decir. O sea, es el hecho de... O sea, siempre ha habido mucha hipocresía con esto y en todos los países, porque siempre ha habido personas con distintas orientaciones sexuales. Lo que pasa es que en muchos países, por ejemplo en Marruecos, hay un libro excelente que se llama Sexo y Mentiras, la vida sexual en Marruecos, de Leila Slimani, y ella habla de cómo en Marruecos puedes hacer un poco lo que te dé la gana, pero no se puede ver. Y la gente puede saber que tú eres marica o que te prostituyes, le da igual, en plan... lo que pasa es que no se tiene que ver, ¿no? Entonces creo que esa visibilización al final lo que cuestiona es esa hipocresía, porque en el momento en el que se está visibilizando de la manera en la que sea, o sea, ya no solo en películas, solo hablando de ello en los medios, hace que se esté saltando esa cosa que no debe hacerse, ¿no? Que es el ver, el ser visto, que es de lo que hablábamos al principio, ¿no? De algo que no tiene que verse, esa operación de cuestionamiento de lo cis, de lo heteronormativo o de la performance de género, de lo que sea, ¿no? O sea, es cosas que el crimen es verlo. O sea, lo criminal es que visibilizarlo, ¿no? El hacerlo y hacerlo tranquilamente, ¿no? E impunemente, ¿no? Y por eso hay que castigarlo. Y eso refleja al final, Rita Segato también dice que la impunidad es síntoma de poder. O sea, que la impunidad al final con la que ellos agreden, con las que ellos al final no son juzgados, como en el caso de mi amiga Ana, está mostrando el poder que tienen como hombres cis, blancos, que hacen lo que les da la gana y al final efectivamente no son castigados por ello, ¿no? Pero porque de nuevo están haciéndolo bien, están haciendo lo que tienen que hacer. Y también con esto me parece muy interesante, ¿no? Porque si nos vamos a otros temas, ¿no? Históricos o no, pero de, por ejemplo, el adulterio, ¿no? En plan de todos los debates que ha habido sobre el divorcio o no divorcio, es como, pero sabemos que todo el mundo está saltándose la monogamia impuesta, ¿no? Se está saltando el pacto social del matrimonio, ¿no? Y es curioso también aquí cómo se sabía qué pasaba, pero no se podía ver. E incluso cuando se veía, hay distinta manera de castigar, ¿no? En plan de las mujeres no pueden saltarse, ¿no? Pero un hombre, bueno, pues está dejándose llevar por su deseo y por su virilidad y su masculinidad que le hacen empotrar cosas, ¿no? Y aquí es muy interesante también, hablando de esa visibilidad o no, volviendo un poco a la performatividad, porque para mí no es tanto de deseo, sino cómo performas, ¿no? Si un maricón es activo, y aquí hablando incluso como de posiciones sexuales, ¿no? Si es el que penetra, si es el que está haciendo algo de hombre, y si aparenta esa hombría, si tiene esos músculos, si tiene esa barba, si viste como un hombre, no es tan castigado. Es como, bueno, pues puedes ser homosexual, pero no dejas de ser de los nuestros, ¿no? Entonces aquí lo que se castiga es el que sea visible y la alusión a la homosexualidad. Es decir, si tú no pareces homosexual, da igual que seas homosexual. Claro. No importa lo que tú hagas, lo que tú seas, ¿no? En plan de, no importa la homosexualidad, importa que parezcas homosexual, ¿no? Incluso en varios países, como lo que tú dices, se castiga a la persona que recibe, no se castiga a la persona que da, porque se entiende que está penetrando su nombre y está haciendo cosas de hombres, ¿no? Sí. Entonces, con esto, ¿no? En plan de por qué podemos ver políticos de derechas que son homosexuales abiertamente, pero que parecen heteros, ¿no? En plan de cómo se castiga no la homosexualidad, el que parezcas homosexual. Y puedes ser homosexual o no, puedes ser maricón o no, pero es que lo pareces. Sí, o sea, y ese parecer al final de nuevo es ese cuestionamiento del género, porque al final la homosexualidad como cosa, en plan, sí que, o sea, es una cuestión de fantasía, de amor, a quien amas, con quien follas, a quien besas en la calle o en tu casa. O sea, no es tan fácil saber que una persona es homosexual. O sea, son otras cosas a las que asociamos como la pluma a la homosexualidad cuando no tienen por qué tener nada que ver, ¿no? Y lo que hacen esas cosas es que ciertos cuerpos están haciendo otras cosas que no deben estar haciendo, ¿no? Y entonces, por eso es una cuestión mucho más de imagen. La imagen que una sociedad tiene de sí misma, la imagen que hay que preservar de esa sociedad, la imagen que yo tengo de mí, la imagen que esa persona me está enviando. O sea, es eso.
Por cortarte un momento, a mí una cosa que me daba muchísima rabia, ¿no? Es como a mí toda la vida se me ha castigado porque me gustaran otros colores, otras actividades. En el patio del colegio saltaba la comba en vez de jugar al fútbol, ¿no? Y cuando de repente se ponen de moda cosas que a los maricones nos han agredido por ello y de repente es la moda estética, ¿no? En plan, de repente te estás poniendo unas prendas que es como, hace 5 años a mí me estabais insultando por llevar esto y ahora tú la estás llevando, ¿no? En plan de, esa imagen va cambiando, esa imagen de lo que es aceptado y de lo que no va cambiando, ¿no? Pero es muy interesante como al final es algo de imagen, es de la performatividad que tú tienes en el espacio público o privado. A nadie le preguntan, y aquí hicimos mucho hincapié en esto con lo de Samuel, no le hicieron firmar un contrato que explicitaba que era homosexual. Y parece que los abogados y todo el sistema judicial se volcó con esto, es como no sabían si era gay o no, y es Claro, como claro. que el odio a que esta persona o el asco que les producía que esta persona pudiera ser gay es suficiente, es que no en ningún momento firmó, en ningún momento dijo, oye, que sí, que yo soy homosexual. Total. Sí, sí, ¿No? sí. Es la imagen, la alusión de la imagen a algo que tú consideras que es algo que no tiene cabida en esta sociedad. Totalmente, totalmente. Y de hecho esa es la cosa, o sea, que al final se puede agredir a cualquier persona independientemente de que sea o no, ¿no? Porque no va de eso, va de lo que parece, ¿no? Igual que la hipocresía va de que no va de eso, va de lo que parece. O sea, es lo mismo, ¿no? El reverso tenebroso y algo bastante tenebroso. Entonces, conectando un poco con Movimiento Marica y con el activismo, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo recibisteis esa noticia de lo de Samuel? O sea, porque fue un momento muy importante, para España, que vino, o sea, a mí me jode mucho porque es como que se reacciona demasiado tarde siempre, ¿no? O sea, pasa con la violencia de género, pasa con tal, o sea, solo nos damos cuenta de que las cosas están pasando cuando alguien muere o cuando hay una agresión tremenda y mortal, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta de que igual que hay que hacer algo, ¿no? Y antes no se toman nunca medidas preventivas y no se ve la urgencia de que eso va a pasar en cualquier momento, ¿no? Que al final... Se ve la burbuja para mí, ¿no? Para mí pasa, ahora como que también últimamente se está hablando mucho de salud mental, ¿no? Y es como no nos hemos preocupado de la salud mental cuando estábamos llegando a situaciones en las que sabíamos que estudiantes, trabajadores, etc., están llegando a un nivel, ¿no? de ansiedad, de estrés, de que esto va a petar en algún momento, pero no ha petado. Entonces, bueno, pues no es tan grave, porque parece que la sociedad puede manejarlo, ¿no? Puede vivir con ello sin petar. El problema es que cuando peta, y es como esto se sabía estos niveles de estrés, ¿no? Se sabía que la homofobia existía, se sabía que había agresiones, ¿no? Pero bueno, estaban contenidas, no son tan graves. Bueno, pues al final que tú vivas con un trauma toda tu vida porque te han insultado, porque te hacen bullying o porque cada vez que sales por la calle te agreden, bueno, pues si no es una agresión grave, pues bueno, tú puedes vivir con ello. Nos da igual tu trauma, nos da igual tu vivencia, nos da igual que tú lo estés pasando. Total. El problema es cuando pasa uno de esos límites que la sociedad dice que no se deben pasar, ¿no? También el problema es que la sociedad acepta ciertos límites, acepta que a mí me agredan en la calle sin que me maten. Sí, total. Es decir, esta sociedad acepta que a mí se me agreda todo lo que sea posible, siempre y cuando no me maten. Porque entonces, entonces así, ahora sí que hay que mirarlo, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, claro, yo me enteré volviendo, estaba saliendo, porque fue el fin de semana, entonces yo estaba volviendo a mi casa de fiesta y de repente veo esta noticia. Y de repente empezamos, o sea, como que empieza a moverse todo en plan de esto hay que hacer algo ya, ¿no? Y había gente que estaba de resaca, gente que no estaba porque era fin de semana y un domingo, un sábado, en plan de pues no estás tan pendiente a lo mejor del móvil. Y para mí fue un día bastante difícil, porque en el momento en el que yo me despierto, veo los mensajes, veo que se está moviendo esto, como de repente una sensación de cabreo, pero una sensación de miedo, en plan de... Para mí, en lo personal, fue un momento bastante difícil, que luego ver la repercusión que tuvo en cuanto a apoyo, es decir, que la gente sintiera que tenía que salir a la calle, como que hubo una sensación dentro de la tristeza, dentro del dolor y dentro del miedo, como muy reafirmante, en plan de, vale, o sea, esto no se va a tolerar, no va a ser otra de estas agresiones que pasamos, ¿no? Por encima.
creo que el hecho también de que la movilización fuera tan grande es porque a mucha gente le interpeló. Y esto para mí es importante para hablar de cuánta agresión o cuánta opresión sufrimos que la sociedad tolera. Y el hecho de que la gente se sintiera interpelada, le moviera algo, ¿no? Fuera miedo, fuera rabia, fuera lo que fuera, ¿no? En plan de, si esto resuena, es porque están pasando muchas cosas de las que no se están hablando, que no se están visibilizando, ¿no? Y tuvo mucho eco mediático, mucho eco en redes, me cabrea mucho otra vez, ¿no? Que parece que los medios, solo le importamos a los medios en el momento en el que los matan, en plan de todas las otras reivindicaciones que hacemos que puedan ser también, pues eso, pacíficas en momentos de tranquilidad, pasan completamente desapercibidas, ¿no? Como otros reclamos, petición, pues, ¿no? O reclamos de derechos o en el momento en el que se habla de otras injusticias, esas dan igual, ¿no? Sí, pero yo creo que es que iba a decir, justo es el morbo al final. Yo creo que hay algo muy perverso ahí también, porque pasa lo mismo con la violencia de género contra mujeres, ¿no? Que es que cuando una desaparece y de repente tienen el show montado perfecto para 2 semanas de estar ahí pendientes de todo, de repente importa y de repente esto es horroroso, ¿no? Y al final es como... es una lógica muy de condensación de un problema en un caso de una mujer y un agresor, como si fuera el mal él y ella la inocencia, ¿no? Y esto igual, ¿sabes? Como es que los medios yo creo que tienen funcionan por la lógica de la visibilidad, que es una lógica de dinero, de atraer al final a espectadores, pero la manera en la que cuentan estas historias no es nunca atravesado por lo social. O sea, no muestran que ese caso en realidad está conectado con muchas otras cosas. O sea, su vocación es muy distinta, su vocación es que te enganches. Entonces, sí, está muy bien que se hable de ello en tal, pero al final están haciéndolo cuando les da la gana a ellos porque les importa, porque ha habido una muerte y a la gente le encanta la muerte porque somos unos morbosos, ¿sabes? Pero no, al final no tiene nada que ver con para mí una vocación política, ¿no? No es tanto el que se hable de ello, sino el cómo se habla de ello, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, nos contactaron mucho para hablar de las cargas policiales, ¿no? Porque había morbo en que se hablara de las cargas policiales, como ha habido una concentración, ¿no? Un salir a la calle en protesta contra un asesinato y a ti lo que te importa es que ha habido cargas policiales, ¿no? En plan de, ¿dónde estás enfocando, no? Y cuál es tu discurso, ¿no? También en los discursos de violencia de género de es que era un monstruo, es que estaba loco, es que era enfermo, ¿no? Como intentando aislarlo como un sujeto patologizado de la sociedad, un sujeto enfermo de la sociedad. Sí, sí. Y con esto también, ¿no? En plan de, bueno, pues con la manada o con este grupo es como, es que tenían problemas, es que no es como, no, Cari, en plan de, que es que esto no va de esto, ¿no? En plan de intentar aislarlo y lo veo muy de esta sociedad cis heteropatriarcal, ¿no? De, no somos como ellos, en plan de acaban de matar a un maricón, pero no somos nosotros, ¿no? Intentar aislarlo. Es un caso aislado. Es como, no es un caso aislado, se llama patriarcado, ¿no? Total. No, y de hecho, si esa persona estaba mal, porque es guardia civil, ¿sabes? O sea, porque, ¿sabes? Es que es muy fuerte. Sí. También la hipocresía, ¿no? De no ver el problema nunca en toda su amplitud, ¿no? Y al final... Yo creo que nosotros lo vemos, pero porque es que vivimos con ello. O sea, cada vez que salimos a la calle, o sea, y tenemos que salir a la calle. Entonces es que hay un punto muy de que no te queda otra que desde que naces siendo queer con todo, ¿sabes? O sea, todas las identidades que para mí no son disidentes, en plan, son otras. O sea, no, si son disidencias hay una norma que no existe tampoco, ¿no? Necesariamente eres un poco socióloga siempre, porque tienes que estar siempre entendiendo la situación, entendiendo lo que es adecuado y no, y entendiendo las reglas de juego, sabiendo que no perteneces a ese juego y que tienes que hacer que parece que sí. Entonces, hay algo siempre como muy analítico que es agotador en la experiencia de ser quien seas, pero también, o sea, de todo el mundo, yo creo, al final, de interpretación constante de las situaciones, ¿no? Y yo, sinceramente, yo quiero vivir, no quiero estar todo el rato leyendo la situación para no sentirme raro, para no sentirme tal, en plan, a todos los niveles, ¿no? Ya no solo con las identidades
que tienen que ver más con lo sexual, sino con todo, con un montón de cosas que me enfada mucho, como el poder que tiene la norma a todos los niveles y de cómo nos censuramos constantemente por miedo, ¿no? Y creo que el miedo es una de las emociones más centrales en la vida y que estamos tan acostumbrados a ello, todo el mundo, que se nos olvida. Pero vivimos desde ahí, todas y todos y todes. Da igual quién es quién. Entonces, con respecto a la labor que estáis haciendo en Movimiento Marica, o sea, con esta realidad que acabamos de analizar bastante bien, ¿qué es lo que intentáis hacer? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de discurso, cómo intentáis llegar no solo entre vosotros, sino a visibilizar la realidad? No solo los cuerpos y las realidades, sino esos miedos, esos sufrimientos, esas agresiones. ¿Cómo es el trabajo día a día? ¿Cómo es vuestro activismo, ¿no? ¿Cómo se hace? Para mí es aportar una visión crítica, ¿no? En plan de hay muchas cosas que se están aceptando, muchos discursos que se están aceptando, y para mí es aportar una visión crítica. También el desmarcarnos, ¿no? En plan de hay otras instituciones que están llevando unos discursos para mí muy problemáticos, ¿no? Entonces para mí es aportar una visión crítica. También hay que entender que el movimiento marica no genera esa convocatoria, esa salida masiva a la calle. A lo mejor lo canaliza, ¿no? Pero es algo interesante, ¿no? En plan de que no es que haya ganado el Barça o el Real Madrid y tengan poder de convocatoria el Barça o el Real Madrid, ¿no? De hecho es algo que está pasando, ¿no? Pasa algo y la primera persona que convoca o la primera persona que moviliza de alguna manera es la que se va, ¿no? No se está persiguiendo tanto las siglas, no es tanto si convoca a CLGTB o convoca a COGAM. Claramente, gente que está en los movimientos sociales, pues nos podemos ver más reacias o no a ir a ciertas convocatorias porque el discurso va a poder ir descafeinado o no, o poco politizado, o muy institucionalista, o muy moralista, ¿no? Pero al final es entender que estamos en un momento de mucha rabia, y en ese sentido lo que pasó con Samuel fue el canalizar esa rabia, ¿no? En plan de hay que salir a la calle y hay que convocar algo. Pero creo que para mí la labor de los activismos, sea el que sea, es aportar una visión crítica, el cuestionar las cosas. En el momento en el que hay cualquier cosa, ¿no? Sea a nivel institucional, de leyes en el Congreso, del mundo de la política institucional, sea a nivel de injusticias en la calle o lo que sea, ¿no? En plan de cada distinto activismo o cada institución va a tener su enfoque, ¿no? Y para mí la labor es aportar un enfoque distinto, un enfoque que no habla de ciertos discursos para mí bastante obsoletos, aburridos y bastante reduccionistas, ¿no? En plan, que es que esto no va de amar ames a quien ames, Madrid te quieres, como es que esto no va de amar, no va de muchas más cosas. Esta es una parte, pero no es toda. Es que esto no se puede tolerar porque tal, es como, bueno, vamos a hablar de qué es lo que está pasando, ¿no? De que no queremos ser normales, ¿no? De que esto no va de ser normal. Para mí, la labor de cualquier activismo es criticar, aportar una opinión crítica, aportar otra perspectiva, aportar otro enfoque y visibilizar ese otro enfoque, ¿no? En plan de hacer cuestionar a la gente, en plan de, pues mira, yo pensaba esto, pues mira, no había caído en esto, o no había caído en esta perspectiva. Y sobre todo desde los movimientos sociales que, si bien se está produciendo un identitarismo, ¿no? Como espacios no de maricas, espacios de bolleras, espacios como que se está agrupando en torno a identidades, aportar esa visión interseccional. Es decir, sí, yo hago una militancia desde lo marica, pero entiendo que es un sistema capitalista el que me lleva a esto, entiendo que es un sistema racista el que lleva a esto, entiendo que es un sistema machista el que lleva a esto, y evitar el que en el momento en el que matan a un maricón, que el discurso se centre en es que la homosexualidad o tal, es como nos atraviesan un montón de cosas, vamos a aportar ese marco, vamos a aportar ese contexto, ¿no? Que muchas veces los discursos institucionales o de activismos más institucionales son discursos muy banales, muy vacíos, que no están dando respuesta a lo que está pasando.
Ujú. Sí, como muy poco realistas, ¿no? Al final. O sea, yo creo que tiene que ver con vivir y encarnar esa vivencia de la realidad y hablar desde ahí y de que existen esos contextos y que es muy importante situar pues cada cosa que ocurre dentro del marco general, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? De decir, pues sí, lo personal es político, pues es que efectivamente cada acto, cada situación está conectada con todo lo social. Y también entender qué intereses hay detrás. El momento en el que un político, una persona, ¿no?, con cargo político dice algo, tiene miedo a ser ¿no?, elegido o no en la próxima, ¿no?, en las próximas elecciones, o qué va a pensar su partido al que pertenece, en el que está afiliado, ¿no?, de lo que está diciendo. En el momento en el que una institución dice algo, es como, ¿esto va en el marco de la institución o no? Y a lo mejor hay intereses económicos, siempre los hay, ¿no? En plan de quién está patrocinando, ¿no? La cobertura que se dio de Samuel, como sea de cualquier cuestión disidente, depende de cuál es la línea política de la cadena o qué intereses económicos hay detrás de esa cadena. Entonces, para mí, desde los activismos, de los movimientos sociales autoorganizados, ¿no? Es la cuestión de que no hay intereses detrás, no hay el que Starbucks me esté pagando algo o Facebook me esté financiando no sé qué, ¿no? El momento en el que no hay esos intereses económicos, políticos, es como yo no estoy saliendo a la calle para acabar en el Congreso de los Diputados, a mí me da igual, yo no estoy buscando una reelección política, yo no estoy buscando ascender en mi estructura vertical de partido, yo no estoy buscando ascender en puestos en una institución, ¿no? Para mí es tan importante eso, ¿no? De los activismos de base, de los movimientos sociales con estructuras no verticales, ¿no? Que tienes mucha más capacidad para argumentar, hilar un discurso que no esté censurado, cortado, capado, ¿no? Por esos intereses, sean de los que sean políticos, sean sociales, sean, ¿no? En plan de que puedes articular un discurso evidenciando todos estos distintos sistemas de opresión, ¿no? Y no tienes que simplemente centrarte en el tuyo. El discurso que hace Kogan nunca va a hablar de capitalismo. ¿Cómo va a hablar Kogan de capitalismo? Porque, ¿no? Son tremendamente capitalistas. Entonces nunca va a hablar en un marco de cómo está afectando esto o qué intereses, qué empresas tengo detrás. Nunca van a poder hacer ese discurso. Claro, o sea, no, es como no dar nada por sentado, ¿no? O sea, que no haya un suelo que no se cuestiona, ¿no? Sino al revés, o sea, mirar a ese suelo y decir, bueno, pues es que todo esto está interseccionalmente generando esta violencia, ¿no? Porque no es, o sea, es una cuestión, una realidad política, mediática, económica, social, cultural, histórica. Entonces, si no entendemos y hablamos desde ese paradigma integral, al final no se acaba de entender el diagnóstico necesario para cambiar el pronóstico y construir una realidad distinta, ¿no? Retomando, para ir acabando, ¿cómo funciona esa horizontalidad entonces en Movimiento Marica en concreto? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo intentáis crear espacios seguros? ¿Cómo funcionan esas dinámicas a un nivel colectivo? Pues tanto Movimiento Marica como en otros espacios horizontales en los que he estado es que hay asambleas y nadie tiene más, nadie, lo que dice ninguna persona tiene más valor que la de otra. También decir esto es un poco naif, claramente siempre hay rangos, siempre hay personas que se idealizan más o que se escuchan más que otras y aquí volvemos a hablar de intersecciones, ¿no? Claramente una persona blanca va a ser más escuchada que una persona racializada, claramente una persona cis seguramente en muchos espacios se escuche más que una persona trans, ¿no? Seguramente una persona, bueno, pues entendiendo todas estas intersecciones y no queriendo decir no existen, claramente existen, es el intentar horizontalizar lo máximo posible una asamblea, ¿no? Donde todas las opiniones tengan cabida y no hay un presidente, subpresidente, subsecretario X, ¿no? Con todos estos rangos que pueda de alguna manera decir esto sí, esto no, esto aquí, esto tal, esto se debate. Mucho abanico de opiniones y a lo mejor hay posiciones que están completamente en contra y se llega a un consenso, se busca el punto intermedio, como que
habla mucho más para mí de que no haya una verticalidad en cuanto al discurso que se impone y permite mucho más el diálogo y el debate, ¿no? En plan de tú puedes tener todo el debate que tú quieras en una estructura vertical, si en el momento de repente llega alguien con un cargo y dice, mira, te compro hasta aquí, esto no lo vamos a poner, esto no lo vamos a decir, esto no lo vamos a hacer, ahí se está rompiendo, ¿no? Nosotras, pues sí, trabajamos, tenemos una asamblea, tenemos comisiones, entonces al final hay un trabajo bastante fragmentado y que no hay prioridades de esta comisión tiene más peso que esta otra, este tiene más poder que esto, ¿no? En plan de todo se puede volcar, todo se debate, todo se habla y las líneas rojas o las cosas que no son porque alguien diga esto no, es porque se consensúa o se intenta llegar a consensos, ¿no? La cuestión del consenso también es bastante difícil, pero intentar, ¿no? De alguna manera aunar el máximo número de opiniones y que si hay una cosa que hay alguien a quien no le parece bien, buscar la manera de que sea el menor mal posible, es decir, que no vaya en contra de las líneas aquí ya personales de cada persona, cada una tenemos nuestras líneas rojas y es buscar, es como, vale, a mí esto yo pues no lo haría así o yo no estoy muy de acuerdo con esto, entonces es buscar la manera de que no se salten mis propias líneas rojas o buscar de alguna manera. Y en cuanto a espacio seguro, creo que los espacios seguros no existen. Creo que igual que la deconstrucción no es algo a lo que se llega, es como, ya está. Estamos deconstruidos. Por eso intentar, sí. Es algo en lo que se trabaja, ¿no? Y es constantemente revisando estas estructuras de poder y de opresión que nos atraviesan y constantemente haciéndonos preguntas difíciles. Constantemente, pues, surge una situación, es como, vale, pues hay que hablar de esto. No mirar para el otro lado y decir, bueno, pues ya está. No, en plan de, no, es que hay que hablar de esto y ver cómo se puede mejorar, qué podemos aprender. Pues mira, hemos hecho esto y lo hemos hecho mal, ¿no? Y a veces no será de buen gusto para todo el mundo. Habrá gente que saldrá más contente o menos de cómo se han llevado a cabo esas situaciones. Para mí es el que haya un espacio para hablarlo. Y es muy importante que exista ese espacio para hablarlo. A veces también es una falacia decir todo se puede hablar, ¿no? Porque al final es difícil. Repito, hay un montón de intersecciones de las opresiones que nos atraviesan. Y es muy difícil. Sabemos que hablar de ciertos temas son muy difíciles, el revisarnos, el mirarnos, a lo mejor tenemos conductas problemáticas, machistas, racistas, incluso homófobas, interiorizadas, ¿no? En plan de transfobas. Es difícil mirarse en el espejo y decir, uy, pues estoy haciendo esto mal, ¿no? Entonces, a veces es más difícil hablar de ciertos temas y no voy a caer en la falacia de decir, no, todo se puede hablar y no pasa nada. No. Pero bueno, por lo menos es el intentarlo, ¿no? El espacio seguro no existe, pero se intenta construir. Vale, porque en ese sentido, o sea, yo creo que estamos muy mal educados todas y todes porque parece que tenemos que mantenernos firmes siempre en algo identitario, desde el orgullo, desde el ego, como lo quieras llamar, ¿no? Y creo que al final la vida tiene mucho más que ver con la transformación y con el aprendizaje, ¿no? Entonces, cambiar de paradigma y decir, joder, es que obviamente me voy a equivocar, obviamente la voy a cagar, obviamente voy a hacer daño a otra persona e incluir eso dentro de lo posible, me parece que hace que sea luego mucho más sencillo que alguien pueda hablar cuando esa persona está en una posición distinta a la tuya y de alguna manera también o sea, no es solo una cuestión de escucha lo que ocurre muchas veces en la vida, ¿no? De quién es más escuchado, que a veces es muy frustrante, ¿no? Sino también una cuestión de quién se permite hablar y de quién cree que su palabra va a ser más legítima. Entonces, se incluye eso, o sea, como la posibilidad de que una persona racializada o trans igual no habla o no está diciendo lo que está porque no se atreve, porque no le surge, siente que el espacio es menos suyo. O sea, existe la gestión de eso dentro de... Total, y de hecho, incluso ampliarlo, ¿no? De la legitimidad para sacar ciertos temas. ¿Quién se permite sacar ciertos temas cuando son más difíciles, ¿no? E incluso sin ser difíciles. Muchas personas, a lo mejor, hay una cuestión, por ejemplo, que yo he visto en movimientos sociales de la antigüedad, de que se premia la antigüedad, ¿no? Y una persona, por llevar más tiempo, tiene más legitimidad a hacer ciertos discursos que otra, y es como... Y a mí me cabrea, ¿no? Es como, no quiero que cualquier persona, incluso si solo lleva 2 días, que comente, que diga, que saque temas, ¿no? Es muy difícil.
esto pasa, quiero decir, claramente tenemos ciertos privilegios y hay ciertas personas con más privilegios que pueden acaparar o se sienten más legitimadas a decir, pues mira, yo pienso esto y lo voy a decir o voy a traer este tema. Y hay otras personas que no, por un montón de opresiones y por una cuestión de rangos, ¿no? De quién ostenta poder en un espacio que puede ser horizontal o puede parecer horizontal o se puede intentar que sea horizontal. La horizontalidad perfecta no existe, ¿no? Desde el punto de que a lo mejor alguien ha leído más sobre el tema que se está hablando, pues ya en ese momento esa persona tiene un poder, ¿no? No un poder de opresión, pero sí tiene un poder porque sabe más del tema, ¿no? Entonces es algo que pasa, claramente. Claramente hay gente que se siente menos legitimada. Yo quiero pensar que estamos intentándolo, quiero pensar. También sé que es muy difícil y que no siempre pasa y que hay muchas cosas en las que tenemos que decir, pues esto no se está haciendo bien o esto no lo hemos hecho bien y que claramente en plan de no es un, no, todo esto es perfecto, para nada vivo con la ilusión de que las cosas rueden perfectas. Vale, y una penúltima pregunta. ¿Cómo funciona la conexión con otros colectivos, otros movimientos, no solo de Madrid, sino de fuera? ¿Cómo funciona eso con las redes? ¿Cómo lo hacéis? Pues también para mí hay un contexto muy diferente, ¿no? De que llevamos 2 años de pandemia, ¿no? Como que ha habido un momento que ha sido pues, claramente basado en redes, pero sobre todo para mí es lugares de encuentro, ¿no? Generar esas sinergias, ¿no? Del hecho de que a un espacio marica, sea una cafeta, sea una concentración, vengan tus hermanas bolleras, vengan, ¿no? En plan de colectivos trans, bis, otros colectivos, incluso si no son disidencias sexogenéricas, ¿no? En plan de que vengan otros colectivos de decir, vale, es que llevamos la misma línea, ¿no? Sea la tuya desde el anticapitalismo, sea la tuya desde, pues yo qué sé, ¿no? Del anticapacitismo, ¿no? Del antirracismo, del antiespecismo, ¿no? En plan de encontrar esas sinergias muchas veces es en el espacio físico, de encontrarse en un espacio de fiesta, encontrarse en un espacio, una charla, encontrarse en un espacio, ¿no? De una movilización por otra causa, ¿no? En plan de estar en la mani, yo qué sé, del 1 de mayo interseccional y encontrarte con un montón de organizaciones o colectivos que están ahí porque también viven esa lucha anticapitalista. Es decir, tenemos cosas en común, que hablamos de cosas, ¿no? Ir a Orgullo Loco y decir, jo, es que esto también nos atraviesa, esto también, buah, pues esto tal, cada una a lo mejor desde su parcela, pero para mí hay una cuestión del espacio de encuentro, es súper importante, el espacio físico de encuentro, el espacio de intercambio de ideas, en charlas, en lo que sea, ¿no? El espacio del intercambio personal, en la fiesta, en el ocio. Y es verdad que con las redes sociales, o sea, con la pandemia se ha volcado mucho a redes sociales, ¿no? Ver este colectivo, esta organización sigue algo bastante parecido, estamos en la misma, pero para mí es súper importante el espacio físico de encuentro. Vale, y última pregunta. Hemos hablado mucho de imagen. ¿Cuál sería para ti la imagen de un mundo mejor en el que tú te podrías sentir bien tú? ¿Cómo sería salir a la calle? ¿Cómo sería ese mundo? Para mí sería un mundo de las raras. Para mí sería un mundo de la moral. Un mundo de la no moral, ¿no? Como vemos incluso a día de hoy que no se puede enseñar un pezón en Instagram, ¿no? Y creo que es muy difícil romper con la moral, pero para mí un mundo mejor sería un mundo sin moral, un mundo donde lo obsceno, donde lo depravado, donde lo pervertido, todas esas cosas que se nos han atribuido, no te digo que dominaran el mundo, ¿no? Como esta visión que se tiene muchas veces del feminismo, ¿no? De que lo que quiere es que los hombres no mueran y antihombres, ¿no? Es como, no, es donde tenga cabida. Y no quiere decir que las raras estemos encima de la pirámide y oprimamos al resto, donde se puedan tener estas conversaciones, ¿no? Donde, pues, para mí, de que la educación, que a las niñas se les pueda hablar de esto, de que puedas ver una película y que no sea una película enmarcada, es una película LGTBI, es una película que habla de otra realidad, ¿no? El momento en el que seguimos necesitando estas etiquetas es porque sigue evidenciando que hay algo que falla en el sistema o porque hay una norma. Y para mí un mundo ideal
sería en el que estas etiquetas no hicieran falta. Creo que estamos muy lejos de que no hagan falta, ¿no? Pero igual que la sociedad no nos categoriza por cuál es nuestro color favorito, ¿no? Porque no hay unas opresiones atribuidas a cuál es tu color favorito, una sociedad ideal sería en la que estas etiquetas fueran otra parte más de nuestra vida y no hicieran falta etiquetar. No sé si algún día lo conseguiremos, vamos, yo creo que no, quiero pensar que sí, pero creo que no. Pero estas etiquetas en las que necesitamos empoderarnos, que necesitamos para seguir vivas, para enfrentarnos a este mundo hostil, en el que no fueran necesarias. Vale, pues muchas gracias.